Okay, girls, let's start. Yeah. As I told you, we already finished with the listening section, and now we're going to start with the structure. Okay. Okay, so I'm sorry for my dogs. In this part, we have 15 incomplete sentences. Okay. 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 Ok, ya vimos que respecto al listening tenemos tres secciones. Dijimos que teníamos primero, bueno, a ver, aquí lo tenemos. Déjenme pongo mi plumón primero. Ok, el examen consiste en tres secciones. Primero, se divide en listening, la cual también se divide en tres partes. La primera es dialogues, la segunda, extended conversations y la tercera, mini talks. Bien, respecto a la segunda sección, que es Reading and Structure Section, está dividida también en dos secciones. La primera es Structure, que es con la que vamos a comenzar ahorita. ¿Ok? Esta parte, esta sección, Structure, consiste o está formada por 15 oraciones. En estas 15 oraciones tenemos pendiente o está perdida una palabra. ¿Ok? Son oraciones incompletas que tenemos que completar con una palabra para poder entender cuál sería el resultado. ¿Ok? Um, so, here we have an example. Creo que debí de haber usado las. Ok. Tenemos, por ejemplo, pepsin and enzyme used in digestion. Obviamente la oración tiene un sujeto, falta el verbo y tiene un complemento. Nosotros tenemos que elegir cuál es la palabra que completaría esta oración. Tenemos aquí. um, recordemos que tenemos en todo siempre un distractor. Que me estoy marcado apenas si lo veo. Tenemos un distractor. De entre las cuatro opciones de respuesta, solamente dos son verbos, que sería is y being. Por lo tanto, las opciones that y of podemos eliminarlas por completo. Ahora, para que tuviera sentido la oración, tendríamos que conjugar el verbo correctamente y no podemos conjugarlo con being, porque sería un tiempo continuo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es is. ¿Ok? Así están formadas las oraciones de structure, donde tenemos que completar con una sola palabra. Ok, ¿qué es lo que se va a evaluar en esta sección? ¿O cuáles son los temas gramaticales que tenemos que conocer para poder pasar esta sección? Primero, esta sección está dividida en 7 unidades. Vamos a ver 3 el día de hoy. Y bueno, aquí ya no más bien es Thursday, sino la próxima semana. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre incomplete independent clauses, incomplete adjective clauses, and incomplete missing participial phrases. Ok, son los temas que vamos a ver el día de hoy. Y la próxima clase continuaremos con structure nuevamente, pero veremos incomplete missing appositives, incomplete adverb clauses, noun clauses, and incomplete or missing prepositional phrases. Antes de continuar, ¿ustedes saben hasta ahorita qué es una cláusula? Porque si se fijan, al menos tenemos aquí clauses, 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 clauses. ¿Saben qué es una cláusula? Creo que sí las he visto, no las recuerdo en este momento, no podría decirles, teacher, Claro que pero sí. sí, sí las he visto y estoy segura que sí, pero necesitaría que ver ejemplos para Muy bien. Ok. En otras palabras, una cláusula es lo mismo que una oración. Ajá. Una cláusula es igual que una oración. Hay una pequeña diferencia nada más. Las oraciones tienen sujeto, verbo y predicado. Y las cláusulas también. También tienen sujeto, verbo y predicado. La diferencia de una cláusula a una oración es que las cláusulas no tienen sentido por sí solas. Y las oraciones sí. Por ejemplo, si yo digo yo soy Luis, pues sí, obviamente tiene sentido la oración, tiene sujeto y tiene verbo y predicado. Pero una cláusula, por ejemplo, podría ser yo compraría un bote. ¿Por qué vas a comprar un bote? Hay más preguntas de una cláusula.
Y es porque las cláusulas necesitan de otra cláusula para poder tener sentido. Si yo dijera, si yo fuera millonario, yo compraría un bote. Entonces, ya entendí por qué lo vas a comprar o por qué pretenderías comprarlo. Entonces, las cláusulas necesitan de otra oración u otra cláusula para poder tener sentido. Por sí solas no lo tienen. Estas cláusulas se dividen, ya sea, por ejemplo, aquí tenemos independent clauses, adjective clauses o participial phrases. Esto se refiere a con qué se unen las dos cláusulas. Por ejemplo, si yo dijera, I would buy a boat if I were a millionaire, el if es la palabra que une las dos cláusulas. ¿Ok? En este caso tenemos una cláusula condicional. Si yo utilizara, por ejemplo, an adjective clause, podríamos utilizar un adjetivo para unir las oraciones y una participial phrases estaremos utilizando una preposición de lugar para poder unir las dos cláusulas. Vamos a ir viendo de una por una, ¿vale? Pero ese sería el significado, la definición de qué es una cláusula. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Ok. Y después también seguiremos viendo de structure, pero veremos estos otros temas. Word order items, que en realidad se utiliza para poder evaluar. Recordemos que en inglés, por ejemplo, no decimos the car red, sino decimos the red car. Hay un orden para las palabras, se tienen que acomodar en cierto orden en específico según el tema del cual estemos hablando. Vamos a ver de ello. También tenemos sobre verbs and verbals, entre utilizar, por ejemplo, cuándo se utiliza el verbo do y cuándo se utiliza el verbo make. Verbos que se pueden traducir igual en español, pero en inglés tienen un uso u otro dependiendo de lo que queramos decir. Igual, proper style. Aquí hablamos de parallel structures, que es cuando tenemos, por ejemplo, más de un verbo en una oración y que tenemos que seguir con la misma estructura. Por ejemplo, I want to buy and to, I don't know, to have a house, a big house. Quiero comprar y tener una grande casa, una casa grande. Entonces, en este caso estamos utilizando dos verbos en la misma oración, pero en ambos casos el verbo tiene que ir en infinitivo. To buy y to have. Okay, esa es una estructura paralela. Okay, y por último tenemos acerca de word choice, que es cuando tenemos que elegir una palabra según el contexto. Por ejemplo, ya sea para hacer comparaciones como en comparativos y superlativos, ya sea con ER o EST, etcétera. Y incluso, por ejemplo, las conjunciones, el conocer van desde las más básicas como and, or, but, so, hasta las más difíciles como moreover, whereas, furthermore, etcétera. Y las palabras negativas que estas nos pueden dar, suelen ser también de los temas más difíciles. El hecho de utilizar palabras como never en una oración afirmativa es correcto, aunque el significado sea negativo, y viceversa, ¿no? También el uso de palabras como anything, no one, etcétera, hay que saber cuándo utilizarlas y cómo se tienen que utilizar. So to start, what is the best way to answer structured items? Number one, as always, after the listening section, you can preview the following questions or the exercises before you answer. If the answer choices are long or complicated, begin by reading the sentence, okay? First, read the whole sentence and then the answer choices. Now, it is important to analyze it word for word. Don't do it, okay? Normally, you can read the first clause, like I, Luis, and you said, oh, obviously the answer is am. But do not do that because sometimes the next clause or the following clause will give you something or information, extra information that is necessary to answer the item, okay? So just always when you start reading, check these questions, okay? How many clauses will there be in a complete sentence? Dijimos que para que una oración tenga sentido, tiene que tener ya sea una oración que tenga sentido o dos cláusulas, las cuales se complementen. Entonces, en este caso, a veces tenemos que completar con toda la cláusula. Give me a second. Creo que hay alguien que está intentando acceder.
Ok. Alguien que no puede entrar a la clase, a ver si ahorita se conecta. Sorry. Entonces, la primera pregunta que se deben de hacer es, ¿cuántas cláusulas conforman la oración que vamos a contestar? Does each clause have a complete subject and verb? Recuerden, les dije, las cláusulas siempre tienen sujeto y verbo y predicado. El predicado se puede omitir a veces, pero el sujeto y el verbo no. Si no lo tienen, entonces con eso es con lo que vamos a completar la oración. Is there a connecting word to join the clauses? Nuevamente, as I told you, we have two clauses and they are connected by one word. It could be an adjective, it could be a preposition, phrase, or something. ¿Ok? Si no tiene esta palabrita para unir las cláusulas, entonces esa va a ser su respuesta. Are there any other elements obviously missing? That would be the last question. En algunos casos vamos a completar con otro tipo de palabras. Por ejemplo, si fuera una oración comparativa, podríamos completar, por ejemplo, con la palabra than. Like my house is bigger than yours. El than puede estar missing in the sentence. So you have to complete with than, which is not a word that complements a clause. Okay. Now, after you do that, after you answer those questions for yourself, look at the answer choices. If you're not sure about what is the answer, try to eliminate the distractor. Remember, all the TOEFL has distractors in every question, okay? So try to eliminate the distractor. And, well, the distractors in the structure are generally incorrect for one of the following reasons. Number one, a necessary word or phrase is missing, so the sentence is still incomplete. Maybe the distractor is the correct answer, but it is missing a word, only one word. Okay, that could be the difference. An unnecessary word or phrase is included. So distractors might have unnecessary words also. And part of the answer choice is ungrammatical when put into the STEAM. Maybe if you read the distractor separated from the sentence, it might be it could be possible, but when you put the option or the answer on the sentence, you can obviously notice that it is not correct because it's ungrammatical. Okay? So never choose an answer until you have read the sentence completely. Okay? Always read the sentence completely. As I told you, you might decide to start reading and decide which is the answer, but do not select your option until you finish all the sentence. After you eliminate as many answer choices as possible, read the sentence quickly to yourself with the remaining choice or choices in the place of blank. So put the answer choices on the sentence that you have to complete and check if now it sounds good for you. Okay? If it doesn't sound right, it probably isn't. Okay, probably isn't the right answer. So always believe your brain. If your brain says sounds strange, so maybe you're right. Maybe that's not the right answer. And finally, punctuation. Punctuation sometimes helps. Punctuation is important. So if you notice that there is something there, so the most probably is that punctuation is going to help you to decide. It means if you have a capital letter or if you have a comma or something, that is also important. So what are the tips that I might give you for this section, for a structure? Number one, we have overview short answers before reading the sentence. Remember, do this if you have small answer choices. If your answer choices are long, so first read the sentence, okay? Never choose an answer until you have read the entire sentence. Mark your choice immediately if the answer is obvious. If you don't know the answer, read the sentence with the options in place of the blank. One more time, always guess. If you don't know the answer, guess. Okay, select one option and keep going. And finally, do not spend so much time working on a structure.
okay? Because you have the following section, and remember that you have, it doesn't matter about the points. So let's start with this first topic, which is incomplete independent clauses. 20% of the questions in your exam are about incomplete independent clauses. Okay. So we have three types of clauses: simple, compound, and complex. What I told you is, what is a sentence? Sentence have subject, verb, complement, and they can have both or two clauses. What? Let me use a different color. Sentences might have two clauses, okay? Might have, I repeat. Sentences can have only one, a subject, a verb, and a complement, and that is a sentence, and it is correct. Sentences might have a subject, a verb, an adjective, and a complement. Or they can have subject, verb, complement, comma, and subject, verb, complement, two clauses. These are the three possible options for sentences. Now, when we're talking about a clause, clauses only have subject, verb, and complement, okay? If we have subject, verb, complement, comma, subject, verb, complement, this is not a clause. This is a sentence, okay? Because if you have two clauses, it's the same as a sentence. Two clauses, it's a sentence, okay? Girls, do you have any questions here? No, Perfect. no. So, about clauses. All sentences, I'm sorry, yes? Nothing, okay. All sentences consist of one or more clauses. A simple sentence consists of one clause. That's it. So, number one, simple sentences consist of one clause. For example, people need vitamins. The man took a vitamin pill. Judy lives in Northern California. And in the summer, Tom walks to his office. These are simple clauses, okay? Because we only have a subject, a verb, and a complement, okay? In all of these sentences, these are simple clauses. Now, we also have compound sentences, which consist of two independent clauses joined by a coordinating conjunction, such as and or but. For example, the man took a vitamin pill and he drank a glass of orange juice. Or Judy lives in Northern California now, but she was raised in Ohio. So as you can see here, we have two clauses. First, we have the man as a subject, took, and a vitamin pill. Subject, verb, complement. We have a word and, which is a conjunction, which is going to connect the first clause with the second clause. And here, one more time, we have a subject, a verb, and a complement. So this is a compound sentence, or also known as independent clauses. Okay? Finally, we have complex sentence, a complex sentence, which consists of an independent clause called the main clause and a dependent or subordinate clause. Subordinate clauses might be adverb clauses, noun clauses, or adjective clauses. For example, it says, the man took a vitamin pill because he had a cold. I didn't realize that Nancy was here. Or the man walks to his office, which is located in Broadway, every day during the summer. Okay. First, on this one, on the first one, we have an adverb clause.
because we're using the adverb because. On the second example, we have a noun clause. Okay, it's because we are connecting the sentences with Nancy. We have a person here. And finally, we have an adjective clause. In this case, we're using which as an adjective. Okay? So, let's go back here. Dijimos, tenemos tres tipos de cláusulas: simple, compuesta y compleja. ¿Cuál es la diferencia? Les decía al principio, una cláusula es lo mismo que una oración. Tiene sujeto, verbo y predicado. ¿De acuerdo? Hay tres tipos de cláusulas. La primera es una cláusula simple. En este caso, la cláusula simple es lo mismo que una oración porque tiene sentido, se entiende por sí sola. Una cláusula compuesta es cuando tenemos dos cláusulas, ¿ok? Tenemos dos cláusulas, pero las dos pueden tener sentido por separado. Vimos en el ejemplo aquí, yo puedo decir, the man took a vitamin pill, el hombre se tomó una pastilla de vitaminas, y podría decir también, y él se bebió un vaso de jugo de naranja. Está bien. Las dos tienen sentido hasta aquí. Sin embargo, cuando manejamos una cláusula compleja, una de las dos oraciones no va a tener sentido por sí sola. Por ejemplo, si yo les dijera, el cual está ubicado en Broadway, ¿de qué me estás hablando? Ni siquiera tengo un sujeto, no sé de qué me estamos hablando, ¿no? Entonces, necesitaríamos aquí utilizar primero la oración de Tom walks to his office. Él camina a su oficina, la cual está ubicada en Broadway. La segunda oración o la segunda cláusula necesita de la primera para poder tener sentido, darle un sentido a la oración. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los tres tipos de cláusulas que vamos a encontrar en el examen. Dependiendo, conociendo, identificando cada una de ellas, vamos a saber con qué vamos a completar. Hasta ahorita vimos entonces que las compound sentences van a ir unidas siempre por una conjunción, ya sea and or but, normalmente. ¿Ok? Y por último, las compuestas, perdón, las complejas, en este caso pueden ir unidas por otro tipo de palabras, ya sea por un adverbio, en este caso tenemos el ejemplo de because, pero no es el único, puede ser cualquier otro adverbio, por un sustantivo o por un adjetivo. O por una relative clauses esta, ¿no? Yes, relative clauses too. Yeah. With a WH question, which, it would be a relative pronoun. Okay, yeah. So, the first topic will be missing subjects, verbs, objects, and complements. Okay, and when we're talking about structure, ya entendimos primero qué son las cláusulas y ya dijimos que todas deben de llevar sujeto, verbo y normalmente un predicado. En algunos casos, un objeto. So, on the first type of questions that you might find in the TOEFL is that you're missing one of these elements. Okay. Remember, all classes have a subject and a verb. That is always necessary. Clauses with an action verb often take a direct object as well. For example, people need vitamins. Vitamins is not considered the complement of the sentence. It's considered the object. Do you know what is the object in a sentence? Yes. Good. Object is what is affected by the action of the verb. Okay, if I say, for example, I hit Ramiro, it's a person, but he is the object in the sentence because obviously I am hitting him, so he is affected for the action that I am doing. Always the object represents what is affected for the action of the verb. Now, the verb missing from an independent clause might be a single word verb: need, was, took, had, walked, etc. Okay, when the verb is missing, normally it's only one word. Or a verb phrase consists of one or more auxiliary verbs and the main verb. For example, will, need, has been, should, take, would have, etc. It depends on the tense that we're using on the sentence. The verbs might be active, like, for example, need or take, or passive, like was needed or is taken. Okay? Okay. Now, about the object.
Grammarly talking, an object is the person or thing who is affected by the action. Like I said, I teach Wendy, so Wendy is being taught by me. She is being affected. I hit the roof is being affected too. Or I got my hair cut, in this case, my hair is affected. Este tema lo vimos la semana pasada acerca de los causative verbs, ¿recuerdan? Aquí tengo el verbo get, pero en lugar de tener el verbo cut, enseguida primero ponemos el objeto y después el verbo. Entonces hay que identificar en qué tiempo se encuentra la oración para saber también dónde se van a ubicar las palabras. Okay. The missing subject, in this case, when we have to complete with the subject and direct object, might be a noun. It could be a people, vitamins, Tom, etc., or a noun phrase. Like, for example, some famous people, a vitamin pill, or my friend Tom. Or also a pronoun, he, she, it, they, etc. Or even object pronouns, which would be him, her, it, and them. Okay? Now, after the verb to be and certain other non-action verbs, a subject complement is used rather than a direct object. Subject complements are also known as predicate nominatives and predicate adjectives. For example, she is an architect, or the teacher seemed upset. Okay, so what is this? It says that sometimes, depending on the verbs, for example here, an architect is not an object. This is not an object in the sentence, okay? Because an architect is not being affected by is. This is like the complement of this sentence. Si comparamos, okay. Comparando con esta oración, por ejemplo, aquí teníamos que la oración era sujeto, verbo y objeto. People need vitamins. Pero en este caso tenemos sujeto, verbo y complemento. Normalmente, después del verbo to be, siempre vamos a tener un complemento y también seguido de algunos verbos. Normalmente estos verbos se les consideran como verbos estáticos. ¿Saben la diferencia entre un stative verb y un active verb? Yes. Good. Un stative verb solamente nos expresa un estado, ya sea un estado de ánimo o una situación en el momento, como is, she is, pues o lo es o no lo es. O también nos puede expresar, por ejemplo, como recordar, yo recuerdo o no recuerdo, pero no estamos causando nada en nadie más. Seem es lo mismo, nos expresa un estado, ¿ok? El maestro parece molesto, ¿ok? Parece que está molesto. Entonces, los active verbs, que serían lo opuesto, los active verbs siempre nos expresan una acción y estos sí normalmente van acompañados de un objeto. Normalmente. ¿Okay? Porque estamos haciendo algo y esto suele afectar a alguien más o a algún objeto. Como decir, por ejemplo, yo rompo el vidrio. ¿Okay? Romper es un verbo activo porque hace que yo realice una acción y estoy afectando al vidrio. Cambio su estado natural. ¿Okay? So, in the structure section of the TOEFL, it is common for any of these elements or combination of two or more of these elements to be missing from the scheme. The most common problem in the structure involves a missing verb. Okay. A missing subject and a missing subject-verb combination are common as well. The missing element might also be part of rather than all the verb or noun phrase. Okay, so a missing subject verb. En otras palabras, ¿cuáles son las preguntas más comunes que van a encontrar? O las respuestas más comunes que van a tener que responder. Son tres. La primera es que falte el verbo, ¿de acuerdo? Siempre que falte el verbo, es lo más común. O también podríamos encontrar que falte el sujeto y por último que falte el sujeto y el verbo, ¿de acuerdo? Tres opciones. Que falte el verbo, que falte el sujeto o que falte el sujeto y el verbo. Va a ser muy raro que ustedes tengan que completar ya sea con el complemento o con el objeto. Pero esto les va a ayudar ahorita que acabamos de ver que ciertos verbos como is o seem o verbos estáticos tienen que ir acompañados de un complemento. Si ustedes ven el complemento, entonces saben con qué tienen que completar.
y pueden descartar aquellos verbos que sean activos. ¿Ok? Vamos a profundizar entonces un poquito más sobre los stative verbs o verbos que no representan alguna acción. Okay, for example, we have I study English, it's in present continue, in present simple, and I am studying English, it's in present continuous. Este verbo study es un verbo activo. ¿Por qué razón? Tan simple. Aquellos verbos que se encuentran aquellos verbos activos jamás se pueden expresar en presente continuo, con una que otra excepción. Los stative verbs are never in gerund. Sorry, it's gerund. Jamás vamos a poder expresar un verbo con ing o en gerundio cuando sea un verbo estático. For example, I have a car, it's in simple present. No decimos algo como I am having a car. Yo estoy teniendo un carro. No, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Okay? Lo mismo, por ejemplo, remember or like. Yo no digo algo como me está gustando, no sé, estudiar. No, me gusta estudiar o no me gusta estudiar. Al igual que remember. I have a question. Yes, So, have, the verb have, is it static or? Yes, Yeah? it's stative. Have is stative. Yeah. Stative. Okay. Porque lo que acabo de decir, stative verbs are never in gerund. Ajá. Aquí en la oración I am having a car, esta oración está mal. No podemos decir esto porque have es un verbo estático. ¿Okay? Okay. Hay algunos verbos que sí se pueden utilizar tanto como estáticos como activos. ¿Ok? Pero tienen un significado diferente. Por ejemplo, I can't think of one. Begin. I think begin. Begin es un verbo estático, porque obviamente expresa que comienzas y punto. No podemos hacer esta acción durante varios tiempo. No puedo estar comenzando a hacer esto. Lo comencé y ya, a partir de ahí ya se inició la acción. Begin es un verbo estático. Sin embargo, sí puedo decir algo como I begin to sing and I am beginning to sing. En este caso serían correctas las dos oraciones, pero tienen un significado diferente. La primera expresaría que, por ejemplo, la persona simplemente comenzó a cantar, comenzó y punto, ya está cantando una canción. And I am beginning to sing puede expresar, por ejemplo, que la persona tenía miedo a cantar en público o algo y que le ha costado trabajo, ¿no? Está empezando, pero es todo un proceso lo que le lleva a la persona para poder hacerlo. Que se para enfrente de todos, canta y a lo mejor le dio nervios y a la mitad se fue. Pero lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar. Entonces la persona está comenzando a desarrollarse de esta manera, pero le está costando todo un proceso. Entonces, sí se pueden utilizar algunos verbos que son estáticos como verbos activos, pero repito, tienen un significado diferente. No recuerdo si aquí en el TOEFL, igual lo checo, y si no, después les paso la lista. No son muchos verbos, pero cada uno de estos que se utilizan tienen significados diferentes. ¿Sale? Y la única excepción que me gustaría a lo mejor mencionar ahorita sería el verbo love. Love es un verbo también estático, o amas o no amas algo. Sin embargo, por la publicidad de McDonald's, se empezó a utilizar una frase muy, muy comúnmente que decía, I am loving it. I'm loving it. No es correcta gramaticalmente, pero pues ya que lo utiliza todo el mundo, a final de cuentas se terminó accediendo y ya se puede utilizar love como verbo estático para poder expresar que estás amando algo, ¿no? Pero como verbo activo. Pero eso es un caso entre 1,000,000, ¿ok? Y sucedió por la publicidad y la cantidad de gente que empezó a utilizar la frase se aceptó y se agregó al diccionario. Igual tenemos, por ejemplo, I am a teacher, or I am being a teacher, or I am being rude. Aquí está un ejemplo que les decía, cuando tenemos un verbo que se puede utilizar de dos maneras. I am, el verbo to be, es un verbo estático. Yo soy un maestro y punto. Pero yo no puedo decir algo como I am being a teacher. Estoy siendo un maestro. O lo eres o no lo eres. Entonces, no podemos utilizar el verbo to be en este caso por lo que está expresando, porque es un verbo de estado. Sin embargo, sí puedo decir I am being rude. Yo estoy siendo grosero. Y aquí me expresa simplemente que no es que yo siempre sea grosero, porque yo soy un maestro todo el tiempo,
con un verbo estático, pero con un verbo activo yo puedo ser grosero en algún momento y en otro momento puedo ser muy agradable, ¿no? Entonces, sí podemos utilizar en este caso un verbo, repito, ya sea estático o activo, pero el significado cambia, ¿sale? Decía, stative verbs are verbs that represent a state. Like, for example, I feel good or I am feeling good. In this case, it expresses a process or progress. Les decía, la diferencia de utilizar un verbo, de esos, no todos, pero de esos que se pueden utilizar en ambos, me expresaría que uno es un estado y el otro un progreso, algo que se lleva a cabo durante un periodo de tiempo. Les decía el ejemplo ahorita de comenzar a cantar, ¿no? Yo comienzo a cantar, solo es un estado, comencé y punto, ya terminé la canción, en lo que estamos hablando. Y I am beginning to sing es un progreso. Para mí me cuesta trabajo hacerlo y cada que lo intento es como volver a empezar. ¿Ok? Aquí veo del I am loving it, es el eslogan. Ok. En otros casos, por ejemplo, el verbo think también tiene dos significados diferentes. I think you're a good boy. In this case, I am giving an opinion. And I am thinking in taking another course. In this case, think means consider. Or he has brown eyes. It expresses possession. And he is having a beer. In this case, it expresses the action of drinking. Recordemos, igual, por ejemplo, para hablar del desayuno y demás, yo digo algo como I am having lunch. ¿Ok? Have es un verbo estático y si lo utilizamos como verbo estático significa poseer, tener algo. Pero cuando lo utilizamos como un verbo activo, el significado cambia y en este caso significa the action of drinking or the action of eating when you said something like I'm having lunch. Entonces, verbos que pueden ser estáticos o activos, sus significados cambian dependiendo de cómo se estén utilizando. ¿De acuerdo? Yes, okay. Good. So, para poder continuar tenemos que saber qué es cada una de estas partes de una oración. Okay? For example, number one, we have noun. What is a noun? Nouns can be places, things, animals, or people. Pronouns, it's a word that substitutes the noun. Okay? A pronoun can be like I, you, he, she, it, etc. But there are different pronouns. We will check them one by one later. But they substitutes the noun. That is important. They substitutes, okay? Because you don't say something like, she, Erika, likes swimming. No, you say, she likes swimming, or you say, Erika likes swimming. You don't say, she, Erika, okay? For example, the dog ate a bone. In this sentence, the dog is the noun, okay? Then we have, it ate a bone. It is a pronoun. It is substituting the phrase or the word the dog. Okay, it is incorrect if we say the dog ate a bone. We cannot have a pronoun and a noun in the same sentence or one after the other one. What is a noun phrase? A noun phrase are more than one word to express the person or what we're talking about. Like, for example, the big dog. Here we have a noun phrase because we have an adjective, which is big, and we have the noun dog, and we have an article. So this is considered a noun phrase. Or also, my teacher Javier. We have a possessive adjective, we have a noun, and another noun. Teacher is a noun, and Javier is another noun. So this is a noun phrase. And finally, we have an object pronoun. Object pronouns are also pronouns. They substitute the noun, but not the subject, the object. In the sentence, the dog beat a girl, the dog is the noun or the subject, and we use it to substitute it. But in this sentence, the dog beat a girl is the object in the sentence, and we need to use an object pronoun, which is her, not she. Okay? Girls, do you have any questions here? No. Oh, perfect. Let's see with the exercises. Yeah, we will get them soon. Yes. Okay,
Now, what is the difference between a personal pronoun and an object pronoun? How can you know when to use one or the other? Well, it's very simple. The verb is going to tell you when to use one or the other. Personal pronouns are always before the verb. Okay? Personal pronouns are always before the verb. And object pronouns are always after the verb. So you are never going to use a sentence like, for example, there is a very common example like this one. You and I and you and me. You and I and you and me, it's a very common phrase used everywhere. But remember, you have to use you and I before the verb, like you and I are friends. Okay, and the teacher yelled to you and me. If me is after the verb, that is correct. If you use me before the verb, that is a mistake, okay? You cannot say something like you and me are friends. Always object pronouns go after the verb. What are the object pronouns? Remember, for every person we have a different one. It says I, it's the pronoun, and me is the object pronoun. You, subject pronoun, you, object pronoun. He, him, she, her, it, we, us, you, and they, them. Okay, so this phrase, you and I, Yeah. is the correct one, right? Well, both are correct, but it depends on where you place the pronouns. También you and me es correcto. So it depends on what I'm going to say next. Yes, well, it depends on the place. Let me do this. So what I understood is that I use you and I, and then a verb. Aha, correct. And for the phrase you and me, Mhm. I heard that this one was incorrect. You and me is incorrect if you use it before a verb. La regla que nos dice, o la manera en la que Okay. podemos identificar es que el verbo nos va a indicar qué es lo que voy a usar. Siempre Ajá. después del verbo, yo tengo que utilizar un pronombre objeto. ¿Ok? Y antes del verbo, siempre utilizo un pronombre personal. Esa es la regla. Entonces, yo puedo decir las dos correctas, you and I y you and me, son correctas, pero dependiendo de la posición. Yo no puedo decir you and I. Bueno, más bien, vamos a empezar por otra. I played soccer with you and I. Or you and me played soccer with you. Ok. Estas dos oraciones están mal. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos el verbo play. Este es el verbo. Y antes del verbo, después del verbo, tendríamos que utilizar los pronombres objeto. Y you es el mismo. Ya vimos en la tablita que you es el mismo en ambos casos, pero I, como pronombre objeto, debería de ser me. Esta oración, para decirla correcta, tendríamos que decir they played soccer with you and me. Aquí sí sería correcta tan solo por este pronombre objeto. Y esta última igual. No podemos utilizar you and me al inicio antes del verbo. Aquí tenemos que utilizar los pronombres personales y deberíamos decir you and I play soccer with you. ¿Me explico? Bueno, un poco confuso, pero... O sea, sí está como un poco enredado. O sea, entonces depende de la posición.
Correcto. Depende de lo que vas a decir después. Sí, solo hay que recordar esto, ¿no? Pronombres objeto siempre van después del verbo y pronombres personales antes del verbo. Punto. Ah, ok, ok. Aquí, sí, lo que hace un poquito confuso esto a veces es el you, que como you es el mismo en ambos casos, Ujú. ¿cuál es, no? Es el objeto, es el pronombre personal, igual con el it. Pero si vemos, por ejemplo, en una oración como I love her, ¿ok? Yo jamás voy a iniciar una oración con her love I. Ah, sí. Aquí yo digo, she loves me. ¿Ok? Entonces, si recuerdan una oración como esta, el I love you, ahí parece que son el mismo porque you es también un pronombre personal y objeto al mismo tiempo. Pero en este caso, sí, jamás escuchamos algo como her love I. Con esto Sí, nos no. podemos recordar cuáles van antes del verbo y cuáles van después del verbo. ¿Ok? Ok, sí. Dale. Entonces, ejemplos, ¿cómo vendrían en el examen? We have the art of storytelling almost as old as humanity. Aquí tenemos una noun phrase. ¿Ok? La oración comienza con una noun phrase, varias palabras que representan el sustantivo, y después tenemos un complemento. ¿Qué es lo que nos falta? Es verdad. El verbo, correcto. Obviamente, that is tiene una palabra de más, o sea, sí es el verbo, pero tiene algo de más. It is, tendríamos aquí un pronombre, pero ya no es necesario porque ya tenemos el sustantivo. Y dijimos que los pronombres sustituyen al sustantivo, así que no puedo tener a los dos al mismo tiempo. O tengo uno o tengo el otro. Entonces tampoco esta nos sirve. Nos quedan dos opciones. En este caso, las dos son verbo. Pero gramaticalmente, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿La ven? Correcto. A ver, Porque si utilizáramos being, tendríamos que utilizar un tiempo continuo y nos haría falta también el verbo to be. La letra B es la respuesta correcta. Muy bien. Es la explicación. Otro ejemplo. A few of these sounds produced by insects can be heard by humans. Okay, a few of these sounds produced by insects. Only a few of the sounds will... Ajá. Bien. En este caso, igual. Tenemos toda una noun phrase. ¿Ok? Después tenemos un verbo y tenemos un complemento. ¿Ok? En este caso ya es una oración más compuesta porque tenemos una conjunción aquí que me está uniendo las dos cláusulas. La primera, que viene siendo el sujeto, a few of the sounds, y después el verbo produced. Y después aquí tenemos otro sujeto, insects, un verbo compuesto, can be heard, en voz pasiva. Y por último, un complemento. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta complementar el sustantivo. ¿De acuerdo? Obviamente podemos Claro. eliminar esta porque aquí tenemos un verbo, está de más. No podemos iniciar con una conjunción en este caso. Y nos queda nada más that only y only. ¿Ok? But only. That only. Ya estaría de más también. Ok, es correcto. La respuesta que dijeron es la correcta, es only. ¿Ok? Ok. Otro ejemplo. When lava cools very rapidly, because pumice is formed, the form pumice, pumice is formed, and forming pumice. ¿Qué es lo que nos falta en este ejemplo? ¿Qué es forming? ¿Qué es pomis? Pumice es la piedra poma, la piedra Ok. volcánica. Ajá. Les quito esto para poder hacer los ejercicios. La piedra pómex. Correcto, eso es pumice. Ajá. Ok, ¿qué dicen entonces? When lava cools rapidly, what? Primero, les dije hace ratito cuando comenzábamos con la explicación, cuando vayan a responder estas hay que hacernos 4 preguntas. ¿Cuántas cláusulas tiene esta oración? 2. ¿tú? 2. ¿Dónde? Sí, dos. 2, muy bien. En la oración está escrita una cláusula. Tenemos que completar con otra cláusula.
Comes is form. Ustedes me acaban de decir que tiene dos. Y aquí tenemos lava, es el sujeto. Tenemos cools, que es el verbo. Y very rapidly, que es el complemento. Ajá. Y estas dos cláusulas van a estar unidas por una conjunción. En este caso, la conjunción es when. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta toda una cláusula. Y ya vimos que las cláusulas tienen que tener sujeto, verbo y en algunos casos predicado. ¿Cierto? Ujú. Bien. Por lo tanto, podemos eliminar por completo la opción B porque no tiene verbo. Ujú. ¿Ok? Bueno, está el to form, pero no está en el orden para poder iniciar una oración, que sería sujeto primero y después el verbo. Lo mismo con esta otra opción. Ajá. ¿Ok? Nos quedan dos, pero aquí tenemos la opción simple. Recuerden, les decía que cuando tenemos las dos cláusulas siempre se unen por una frase o una conjunción. En este caso, la palabra when es la que las está uniendo. No sé si recuerdan, por ejemplo, voy a antes de responder esta. Hablando de los temas de los condicionales, creo que este tema nos puede servir para poder entender un poquito esta parte. Yo puedo decir, por ejemplo, if I were rich, I would buy a big house. ¿Okay? Esta es una cláusula condicional. Tenemos dos cláusulas, una main clause y bueno, esta es una cláusula compleja, una main clause y una if clause. Y estas oraciones se podían invertir y decir, I would buy a big house if I were rich. No sé si alguna vez habían visto este tema, espero que sí. Lo que Sí, quiero sí. simplemente enfatizar aquí es lo siguiente. Cuando tenemos dos cláusulas de esta manera, vamos a utilizar una coma entre la primera y la segunda cláusula. Sin embargo, si yo tengo la palabra que me las está uniendo en el centro, no es necesario escribir la coma, porque la palabra if, en este caso, me expresa dónde termina la primera cláusula y dónde comienza la segunda. ¿Sí me explico? Ujú. Sí. Ujú. Ok, yo les decía también hace ratito, la puntuación es importante. ¿Por qué menciono esto? Por lo que tenemos aquí. ¿Podríamos iniciar una oración con because? Sí, si because fuera la palabra que uniera las dos cláusulas. Pero si tuviéramos because al inicio, nos haría falta una coma. ¿Me explico? Como aquí, cuando tengo la palabra if al principio, entonces yo tengo que poner la coma. Por lo tanto, no puedo iniciar con because porque en primera ya tengo una palabra, en este caso la palabra when, que me está uniendo las dos cláusulas. Y en segunda, no tengo una coma. ¿Queda claro? Ujú. Entonces, Correcto. la, La respuesta la correcta. exacta es la C, ¿no? ¿Perdón? La C. Correcto. La letra C. Pumice is formed when lava cools very rapidly. ¿Ok? Siguiente. Duke Ellington wrote during his career. B. ¿Los demás? Ok, vamos a irlas eliminando primero para poder entonces definir cuál es. Ok, primero. ¿Cuántas cláusulas tenemos aquí? Una. Una, ¿correcto? Tenemos una cláusula simple, ya tenemos el sujeto, que es Duke Ellington. El verbo. Tenemos el verbo, wrote, y tenemos un complemento. ¿Qué es lo que nos falta entonces aquí? El El objeto. objeto. Correcto. Nos falta un objeto que es lo que él escribió, aquello que fue afectado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos eliminar oraciones o opciones? Pues la primera, esta. ¿Por qué razón? Porque esta ya tiene un verbo de más aquí, Ok. ¿cierto? Entonces no podemos tener un objeto donde tenga un verbo. Va a ser solamente un sustantivo. Y por la misma razón podemos eliminar la opción C, porque también Perfecto. tenemos la palabra where, ¿cierto? Yes. Entonces,
Nos quedan solo dos opciones. That over 1,000 songs and over 1,000 songs. Algo que les decía hace ratito también es de que el distractor normalmente también tiene palabras de más. ¿Ok? O tiene palabras de más o le falta una palabrita. Entonces, en este caso nos quedan las dos opciones. O la palabra that, que es la única diferencia entre las dos oraciones, o está de más o le sobra. ¿Cuál creen que es? La A, siento que está de más that. ¿Correcto? La respuesta correcta es la letra B. La palabra that está de más. Esta palabra that la utilizaríamos si fueran dos cláusulas, porque la palabra that se utilizaría para unir la primera cláusula con la segunda. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Siguiente ejemplo. Before the invention of the printing press, books. Aquí, si se fijan, comenzamos la oración con before y tenemos una coma. Son dos cláusulas. Correcto, son dos cláusulas. La primera ya tenemos, bueno, está la palabra que las está uniendo. Después tenemos the invention of the printing press. Okay. Books. Books what? Where. Ok. Porque Bien, primero hay que ir eliminando, ¿no? Entonces, nuevamente, la opción A la podemos eliminar porque está la palabra that para unir las dos oraciones cuando ya tenemos la palabra before. ¿Sale? Siguiente, en las tres oraciones, bueno, en la oración, en la segunda cláusula, perdón, tenemos que tener sujeto, nos hace falta un verbo y posiblemente un complemento. La opción D no tiene verbo, Ajá, podríamos eliminar. podemos eliminarla también. ¿Ok? Nos quedan dos. Las dos dicen where, las dos tienen el very y la única diferencia es el li. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es un adverbio y rare es un adjetivo. ¿Con qué deberíamos de completar la oración? Simple. Bueno, si saben, la terminación li significa mente, o se puede traducir normalmente como mente. ¿Qué diríamos? ¿Los libros eran muy raramente o los libros eran muy raros? Muy raro con el adjetivo. Correcto. Entonces eliminamos la letra B y la opción C es la respuesta correcta. ¿Vamos bien? sí. Sí. Perfecto. Ok. Now, tenemos siguiente tema. Clauses with there and it. Okay. Some clauses begin with the introductory words there or it. Specifically these two words, there or it. Rather than with the subject of the sentence. These introductory words are sometimes called explicitives. The explicative there shows that someone or something exists. There exists. Usually at a particular time or place. For example, the sentence generally follow the pattern there plus the verb to be plus the subject. Like, there are many skyscrapers in New York City, or there was a good movie on television last night. The explicative it is used in a number of different situations and patterns. For example, with the verb to be, for example, it is important to be punctual for appointments. With the verb to be plus adjective plus an infinitive. It was in 1959 that Alaska became a state. With the verb to be an adverbial and a noun clause. It takes a long time to learn a language. With the verb to be plus take. With the verb take plus a time phrase and an infinitive. And finally, it was David who did most of the work in this case, with the verb to be, a noun and a relative clause. So it and there, along with the verb and another sentence elements might be missing from the theme. ¿Qué es lo que hay que entender de esto? Primero, en algunos casos ustedes van a tener que responder ya sea con there o con it. Entonces tenemos que saber cuál es el significado, porque podríamos entender que podría ser lo mismo. Por ejemplo, yo podría utilizar aquí there was a good movie o podría decir it was a good movie. Y ambas podríamos pensar que son correctas, pero nos expresan cosas diferentes. Acabamos de decir que there expresa que algo existe, ¿ok? O existió en algún momento del tiempo. Y cuando utilizamos it,
no específicamente hablamos de que algo exista. Por ejemplo, puedo decir, it is raining. ¿Y qué es lo que está lloviendo? No, no es algo lo que llueve. No existe nada que esté lloviendo. Simplemente se utiliza para poder tener un sujeto en el lugar, porque en inglés siempre tenemos que tener el sujeto. Tenemos aquí, decíamos el ejemplo, it is important to be punctual for appointments. Es importante ser puntual para las citas. El it no representa que algo exista. ¿Me explico? Las formas que ustedes van a poder tener con el uso de it son más complejas que las formas que tenemos con el uso de there. There siempre va a ser there, verbo to be y sujeto. ¿Ok? Y con it puede variar, ya sea que estén seguidas de otro color, de un adjetivo. It is called the expletive. How they Explicit. call it? Yes. So it's missing an S there, no? Explicitives. Where is missing the letter S? Here? Expletives. Expletives? This one is in singular because I'm only talking about there. Ajá. And here is in plural because we're talking about there and it. Okay. Yes? Yes. Ajá. Then it's also here. It is in singular because we're talking about it. The explicitive it. Mhm. Okay. So it can be followed by an adjective, an adverbial, a time phrase, or a noun. Okay. Ajá. ¿Me puedes dar un minuto? Ay, rapidísimo. No, can you please turn, how do you say? Turn forward or what? Can you repeat? I didn't understand. No, que le adelantarás, o sea, una más. Here? No, ahora la anterior. Yes. No, next forward. Right. O sea, ajá. Esta. No, ¿No? no, no, no. La de it. Forward. Okay. This one. Esa. Ajá, yes. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? No, que cómo se decía que le cambiaras. Next. You can say go next, go back. Ajá. Ya voy a. Perfect. Let me just claim the next exercise. Okay, here we go. So we have an example. In Michigan, over 600 feet deep. ¿Cuántas cláusulas tenemos? ¿Tú? ¿Dos? ¿Dos? ¿Sí? No, No, solo only- una. ok. Only one. Only one. Yeah. In Michigan es parte de, podríamos decir incluso parte del complemento. ¿No? Está a un lado, no tiene nada que ver. No es una cláusula. Perfecto. Okay, so we have one. We have over 600 feet deep. Esto es, ¿que tiene verbo esta parte? ¿Aquí hay algún verbo? No. No. No, ¿verdad? Entonces, esto es parte del complemento y nos hace falta un sujeto y un verbo. ¿Están de acuerdo? Ok. Ujú. Bien, entonces, ¿cuál podemos eliminar de estas opciones? Las La tres. La A, correcto, porque no tiene verbo. ¿Cuál más? Ok, las siguientes tres tienen verbo, va. Pero having no está en el orden correcto. Debería de ser primero un sujeto y después un verbo, ¿cierto? Ok. Podemos eliminar la opción C. Nos quedan dos opciones más. ¿Cuál sería? La B. La B. Ujú. ¿La B? Eliminar la B. ¿Qué tema estamos viendo? Eliminar la B, perdón, sí, sí, sí. Muy bien, hay que eliminar la letra B, correcto. La B y la Estamos correcta. hablando sobre there, que habla de que algo existe, Ujú. correcto. Entonces, en Michigan existen, there are salt deposits. ¿Ok? Ujú. Muy bien.
Okay, no, sorry. Okay, what about this one? A tomato plant from 75 to 85 days to develop into a mature plant with ripe fruit. The, It takes a tomato plant. mhm. That's right. This is the answer. It takes is the answer. Ujú. Ok. Dijimos que it seguido de la palabra take siempre, siempre va a ir seguido de un periodo de tiempo. Ujú. ¿Recuerdan? Tenemos aquí. Siempre que tengamos it takes, siempre va a ir seguido de un periodo de tiempo, una time phrase. Ujú. ¿Ok? Yes. Obviamente no podríamos utilizar to take porque nos faltaría el sujeto. That takes tampoco, that no vendría siendo aquí un sujeto. Y by taking también nos faltaría el sujeto. Okay. Ok, como tarea, ahora tenemos entonces el tema de Independent Clauses Practice. Ok, Ujú. ya saben en qué sección está, ya estamos en la sección de Structure. Y sería Independent Clause Practice. ¿No? Vamos a continuar. Tenemos Incomplete Adjective Clauses. Ok, vamos a pasar ahora con las Adjective Clauses. Adjective Clauses, also called Relative Clauses, que por ahí ahorita se mencionó. Una relative clause are the most commonly tested of the three. Okay. Adjective clauses are a way of joining two sentences. In the joined sentence, the adjective clause modifies or describes a noun called the head noun in other clause of the sentence. It begins with an adjective clause marker. Primero, ¿identifican cuáles son los adjective clauses o los relative clauses? I don't know what happened. I went out. Creo que alguien entró. Ah, entró. Ok. Sí, I went out from. Okay. Now you're back. Good. Yeah, I just heard the noise and I said, oh, I need to accept the person to enter the class. Okay. It's very simple, actually. A relative clause, it's a WH question. Okay. When you use the WH questions, not to make questions, but you use them to express to join the two sentences. Okay. For example, I wanted the book. The book had already been checked out. And here it said, the book which I wanted had already been checked out. So we're using the word which is a WH question, okay, to join these two sentences. And in this case, I am repeating the information here. It says, I wanted the book, and the second sentence says, the book had already been. So here I'm using which to join the two sentences, and I omit the noun again. Okay. So, ¿cuáles son las WH questions que tenemos? ¿O cuáles son las relative clauses? Tenemos who, whom, whose, which, that, where, and when. Básicamente, that se puede utilizar casi para sustituir cualquiera de las WH questions, ¿ok? Y de hecho, por lo mismo, es más informal y es la menos utilizada en el examen TOEFL. Pero las demás, las WH questions, sí. So we have number one, tenemos que saber qué significa cada una y para qué las vamos a utilizar. So who, it's always used with subject, with people. Okay? A neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Whom is also used for people. Like this is the patient whom the doctor treated. Whose expresses possession. We also talk about people, but about people possession or the owner. For example, Mr. Collins is the man whose house is rented. Which is always used with objects or things. Like this is a topic which interests me. Or that is a topic on which I will write. That can be used with people or things, as I said. For example, art that is in public places can be enjoyed by everyone. Or
The painting that Mrs. Wallace bought was very expensive. Where is always used for places. Like here is the site where the bank plans to build its new headquarters. And when, it's an adverb. It is an adverb and it always talks about time. Like this is the hour when the children usually go to bed. Ok, nada más para confirmar, who significa quién. Whom means a quién. Una pequeña diferencia. Whom, quién, whom, a quién. Whose means de quién. Which, cuál. That se puede traducir como qué, where, dónde, and when, cuándo. So, like all clauses, I'm sorry, guys, girls, do you have any questions about here, about these relative clauses or adjective clauses? No. No, bueno. Perfect. So, one more time, as always, as I have been saying, all the adjective clauses must have a subject and a verb. Okay, they will also contain a subject and a verb. In some cases, the adjective clause itself is the subject. Sometimes the adjective clause is the subject, okay? In some cases. For example, the painting was very expensive. Mrs. Wallace bought it. Or the painting which Mrs. Wallace bought was very expensive. The adjective clause marker in the joint sentence replace it. The object of the verb bought in the joint sentence, the adjective clause keeps the subject Mrs. Wallace that it had in the original sentence. For example, this is a topic, it interests me. Or this is a topic that interests me. So, as you can see here, vamos a ver la diferencia entre estas cuatro oraciones. En estas dos, this is a topic, it interests me, tenemos primero un pronombre. Yes. Here. Son dos oraciones por separado y tenemos un pronombre. Sin embargo, en la segunda oración, pronoun. Yo entiendo lo que dice ahí. Okay. And this one, that, it's an adjective clause. Okay. La palabra that está sustituyendo el it, pero ya sirve para poder unir las dos oraciones. Okay. En este caso, tenemos, por ejemplo, the painting was very expensive and Mrs. Wallace bought it. Aquí hablamos de que el objeto en la segunda oración es el mismo que el sujeto en la primera oración. ¿Se ven? Hablo de que Mrs. Wallace compró la pintura y en la primera digo que la pintura fue muy cara. Como hablamos del mismo objeto en ambas oraciones, podemos utilizar which, ¿ok? Y lo podemos utilizar después del sujeto. The painting which Mrs. Wallace bought was very expensive. Entonces, en este caso, las dos oraciones se unen también utilizando el objeto como sujeto y quedaría aquí el which después del sujeto. No sé si me expliqué. Está medio revueltoso. Sí. O sea que... O Ajá. sea, sí O sea está un que- poco como, le entiendo muy bien a las dos frases, Ok. son correctas, y nada más, o sea, a lo mejor ya con los ejemplos es donde podríamos. Entender más de cómo van. Ok, va. ¿Estoy de acuerdo? So let's check. Now, the adjective clause marker in the joint sentence replace it, the subject of the second original sentence. Okay, el ejemplo que acabamos de ver. In the joint sentence, the marker itself is the subject of the adjective clause. Notice that the inclusion of the pronoun it in the joint sentence above would be an error. Si hiciéramos, por ejemplo, the painting with which Mrs. Wallace bought it was very expensive. Or this is a topic which it interests me. Lo que hay que ver aquí es que cuando ya utilizamos el which y which está reemplazando al pronombre o al objeto, en estos casos it, ya no se va a seguir escribiendo en la segunda oración ya cuando se unen. ¿Ok? Porque el which ya lo reemplaza.
Normalmente este tipo de errores los van a encontrar en los distractores. Repito, los relative clauses o las adjective clauses, siempre que ustedes utilicen cualquiera de las WH questions, estas sustituyen a lo que se esté hablando, ya sea la persona o el objeto y demás. ¿De acuerdo? Si ya están utilizando esta relative clause o esta adjective clause, ya no debe de estar escrito en la oración el sujeto, la persona, el tiempo de lo que se está hablando. ¿Me explico? Ujú. Ok. Ahora, cuando las palabras o los adjetivos which, that, and whom are used as objects in relative clauses, they can correctly be omitted. Estas tres palabras, which, that, and whom, se pueden omitir y no mencionar en la oración. Por ejemplo, the painting Mrs. Wallace bought is very expensive. En este caso, unimos las dos oraciones, pero la palabra which se omitió y es correcto. También podemos decirlo de esta manera. Solamente estas tres se pueden omitir. Which, that, and whom. ¿Ok? Si hablamos de when, where o alguna otra, esas no se van a poder omitir. The adjective clause markers, which and whom, can also be used as object of prepositions. For example, this is the topic, that is the topic, I will write on it. And we join it as, that is the topic on which I will write. Ok. So, también podemos utilizar estas adjective clauses con preposiciones. Y siempre vamos a escribir primero la preposición y después la adjective clause. Esto solo aplica para which y whom. Esta información la tenemos a la mano nosotros. ¿En el qué, perdón? Esta información de las diapositivas las tenemos a la mano en Sí. alguna parte. Estas no las he subido todas. Bueno, las estamos viendo apenas hoy. Pero terminando, las subo. Todas las que hemos visto hasta ahorita ya están en la plataforma, tanto las grabaciones de la clase como las diapositivas. Ah, ok, porque es un buen de información. Sí, también, si recuerdan, al principio, toda esta información que yo les estoy dando viene en el libro. Ustedes tienen acceso al libro, creo que es también de los primeros temas. Es un libro de 800 y feria de páginas, es muchísima información. Pero Ay, no, yo no lo tengo. sí, viene en la misma plataforma. Ah, Desde ahí lo puede descargar, es un archivo PDF. Ahí viene, se llama The Complete Guide for the TOEFL ITP. Puede descargar el documento, y toda la información que yo estoy diciendo, no me la estoy inventando, toda la saqué del libro. ¿Ok? Toda la gramática, todos los temas vienen del libro. ¿Sale? Entonces, sí, ahí los pueden encontrar. De todas maneras, les voy a subir estas diapositivas también terminando la clase. Ah, ok, gracias. Por nada. Ok, también podrían encontrar algunas oraciones que tengan adjective clauses que utilicen el siguiente patrón. Primero, a quantity worth, the worth of, and a relative clause. Okay, for example, he met with two advisors. He had known both of them for years. Estas dos oraciones se podrían formar como he met with two advisors, both of whom he had known for years. Or, Before you, yes. sorry. Before you Yeah. continue, you were saying that only which and whom. What I got lost. Only which and whom can be preceded by a preposition. Ajá. Okay, estos dos se pueden utilizar después de una preposición. Ah, ok, sí. Se convierten en una frase. ¿Sí? Tendríamos una frase preposicional, tendría la preposición y después tendríamos el which o el whom. Okay. Normally would be like to whom, okay, or in which, to which, etc. Okay. Now, también estos pueden ir acompañados de una palabra que exprese cantidad como vote of or must of, etc. Pero siempre van a llevar esa estructura. The quantity worth, the of, and then the relative clause. Okay? Any part of a relative clause can be missing from the stem, but most often the marker and the subject. Okay? That's it.
If there is one and the verb are missing, any word or phrase from another clause, usually the head noun might also be missing from the stem. So, en sus preguntas, normalmente con lo que ustedes van a tener que completar siempre va a ser con el marcador, ya sea la WH question, what, where, when, why, who, which, etc. Y el sujeto, ¿ok? Puede que falten una de estas dos palabras, ya sea el marcador y el sujeto. Es lo más común con lo que ustedes van a tener que responder. So, for example, dígame. Didn't get the last. Ok. Nada más les explicaba qué es cómo van a tener que completar sus oraciones. Normalmente, en el... Donde dice both of whom. ¿Perdón? Ajá, la última. Sí. ¿Esta? Esa. Both of whom. This one. Both of whom. Ajá. Ok. Si leemos las primeras dos oraciones, dice, he met with two advisors. Y la segunda oración dice, he had known both of them for years. Están separadas las dos oraciones. Cuando las unimos, las vamos a utilizar una relative clause, y en este caso la relative clause sería whom, porque es la información que está repetida en ambas oraciones. Okay, tenemos two advisors y two advisors. O en este caso hablamos both of them. ¿Ok? Ya que hablamos de ambos advisors en ambas oraciones, utilizamos whom. Pero lo que estamos haciendo, lo que quería expresar aquí es de que también va a ir acompañado de la frase both of. Al unirlas, decimos, he met with two advisors, both of whom he had known for years. ¿Okay? A quienes Sí. ambos él conocía desde hace años. O podría ser, I read a number of articles, most of them were very useful. ¿Okay? En este caso estamos hablando de los artículos, y en este caso se repite nuevamente con el them, se refiere a lo mismo. Entonces, al unir las dos oraciones decimos, I read a number of articles, most of which were very useful. Leo muchos artículos, muchos de los cuales me fueron muy útiles. ¿Ok? Ok. So, vamos a ver el primer ejemplo. Diría su oración. Cable cars are moved by cables underground and they are powered by a stationary engine. ¿Cómo completaríamos esta oración? That run. I'm sorry? That run. The run? Letter D. Letter D. D as in day. Very good. Letter D. That's right. Okay. Ok, aquí nuevamente, por ejemplo, no podríamos utilizar they run porque tenemos nuevamente un sujeto el cual ya está siendo mencionado en la oración. Hablamos de los cable cars. Entonces el they sale de sobra. Siguiente, no podemos utilizar that y they porque die, precisamente, that está sustituyendo el they. No podemos tener los dos. Ok, y por último run, pues nos faltaría el sujeto. Y aquí tenemos that, recordemos, representa el sujeto y run representa el verbo. Now, the melting point is a temperature. A solid changes to a liquid. The melting point is a temperature. A solid changes to a liquid. At which. Ok. Dijimos una. Siempre vamos a tener que completar ya sea con la relative clause o el sujeto probablemente. Entonces, primero, which podría ser posible, at which podría ser posible y which at también podría ser posible, pero at no, porque no tenemos la relative clause. Ahora, les dije que cuando tengamos una preposición, en este caso, tendría que ir siempre en el orden de primero la preposición y después la relative clause. Por lo tanto, which at también la podemos eliminar, ¿cierto? Ajá.
Primero va la preposición y después la relative clause. Entonces nos queda which y at which. Y es correcto, la respuesta es at which. ¿Ok? There are 6 types of flamingos. All have long legs, long necks, and beaks that curve sharply downward. Of them, that, of which, they. Bueno, aquí Ajá. All of them. pueden ser, bueno, no estoy segura, pero estoy entre la A y la C. La A y la C. Ok, al menos ya vamos bien. Por ahí alguien ya dijo all of them. Ajá. Ok, primero. Ok, estamos viendo sobre relative clauses, ¿vale? Podemos Ajá, eliminar of they which. porque no es una relative clause. Ujú. Ok. Ahora, también aquí tenemos them. Them no es una relative clause. Podemos eliminarla. Ok. No. Y en este caso sí tenemos las dos relative clause que vienen siendo that y which. Sin Ah, embargo, dijimos que siempre que utilizamos una palabra que exprese cantidad, Ajá, primero va la palabra que expresa cantidad y después va el la of. preposición. Entonces tendría que ser all of which, la respuesta correcta. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo se...? Ok, sí podría ser all of them, viéndolo si solamente tuviéramos la oración de all of them have long legs, etc. Pero estamos hablando de los flamingos. Entonces, ya que hablamos de los flamingos y en esta segunda oración no se menciona, necesitamos una relative clause. Necesitamos ya sea la palabra that o la palabra which. ¿Ok? ok. Pero por la palabra all, que expresa cantidad, tendríamos que utilizar el of. ¿Ok? Ok. Para estos temas, también por ahí en la plataforma hay un ejercicio que se llama Adjective Clause Practice. ¿Ok? Entonces, ¿Mande? la primera tarea era ¿qué? La independent clause. Las independent clause. Vamos a ver, no me acuerdo, creo que van tres ahorita, ¿no? Independent clause and adjective clause. Ok, Independent Clause Practice, ajá. Sí, ahora Y fueron después pocas. la La Adjective adjective clause. Clauses, ajá. Correcto. Son dos nada más. Sí. I have a question. Yes, tell me. The other day, last class, you gave us homework, Yeah. the part A, part B, and part C. Part B but and part all C. of them, all the exercises? Yes. Oh En my realidad, God. sí, ya vamos avanzando muy rápido en realidad y sí son muchos ejercicios allí. Fueron toda la parte B y la parte C, que fue lo que vimos básicamente el martes, y eso es Ajá. todo. Ya vimos todo lo de la parte B y la parte C, porque básicamente son lo mismo, no hay mucho que yo les pueda decir ya ahí, y aquí lo único que queda pues es practicar, practicar y practicar. Tengo una pregunta, ahorita que me están diciendo, ¿no? Igual, si es mucho, ustedes decidan. Ahorita, por ejemplo, las clases las tenemos miércoles y viernes. ¿Prefieren que cambiemos, por ejemplo, la próxima semana que las clases sean lunes y viernes para darles más tiempo en lo que preparan o hacen sus ejercicios? De lunes al viernes, por ejemplo, y del viernes al lunes. Ah, pues sí, sí estaría bien. ¿Les parece mejor o estamos bien así? ¿Alguien? Ok, ya una persona dijo que sí. ¿Qué les parece si lo publico en el grupo? Ajá. Y ustedes me dicen, ¿no? Y en el grupo cada quien da su opinión para ver si se cambia la clase. Por mí no hay ningún problema. Pero tendrán más tiempo para poder estarlas, ¿cómo se llama? Pues trabajando. Sí, sí. O igual, si ustedes saben que vamos muy rápido, denos tiempo de irnos preparando esto. También podemos tomarnos una pausa, no sé, una semana. Saben que la próxima semana no hay que tener clase para que se pongan al corriente y ya después continuamos. El curso dura 7 semanas, yo les voy a dar 7 semanas de clase, pero podemos irlas como que pausando si así lo prefieren, ¿va? Ok. Esta es la propuesta. Piénsenlo e igual publico en el grupo ya que cada quien me diga su opinión. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, porque la verdad sí me acabé, Porque o sí es sea, mucho. es un buen, o sea, cuando las vi, dije, no, todo esto hay que hacer, o nada más uno, o dos, o qué. Y básicamente, ahorita en clase lo único que hago es explicarles y ya. Ajá, Pero pues toda la práctica y todo lo que les va a ayudar es haciendo los ahí ejercicios. está en la plataforma.
Ok, Sí. muy Ok. bien. Bien, chicas, vamos a terminar con este resumen nada más. Respecto a todo lo que estuvimos viendo el día de hoy, ¿cuáles son las estructuras que nos tenemos que aprender? Primero, dijimos que las cláusulas deben de llevar sujeto, verbo y un complemento o un objeto. ¿Sale? Es la primera. Si se fijan, pudimos ir eliminando las opciones de respuesta basándonos en esta regla. La segunda, si tenemos dos cláusulas, las dos cláusulas deben de ir unidas por una conjunción, una palabra. ¿Ok? Y dijimos que hay tres tipos de cláusulas. En primera, independent clause puede ir seguida de una adverb clause, que esta conjunción, esta palabra que las una, sea un adverbio. La segunda, que tengamos un sustantivo, que sea lo que una las dos cláusulas. Y por último, que tengamos un adjetivo. También dijimos que podemos encontrar palabras como it y there, y que it siempre va a seguir la siguiente estructura, ya sea el verbo to be, un adjetivo y un verbo en infinitivo, o el verbo to be, un adverbio y una cláusula con un sustantivo, el verbo take con una time phrase y después un infinitivo, o el verbo to be, un sustantivo y una relative clause. Y por último, la palabra there siempre se va a utilizar con el verbo to be y un sujeto, o la palabra there, una palabra de cantidad, el of y una relative clause. ¿Ok? Es básicamente, en grandes rasgos, un resumen de lo que hemos visto, las estructuras que deberían de aprenderse. ¿Vale? Ok, Ok, y hasta aquí la vamos a dejar por hoy porque todavía nos faltó otro tema, pero ya lo continuamos la próxima clase. Ok, nada más, estos diapositivos en dónde van a estar ahí junto Sí, a miren. las clases grabadas. Sí, es correcto. Cuando entra a la plataforma, Ajá. entra a la clase. De hecho, no sé por qué no podía entrar hace ratito, no sé qué le pasaba. Ah, pues es que quise entrar como la vez pasada y no pude, o sea, restricted no sé qué, y Ajá. le di clic ahí y no me deja Ok, entrar. vamos a ver. sí, Este link va a ser necesito el mismo, ¿eh? Sí, si no que puede salga, entrar, o si. exploro la plataforma. Ya más o menos ¿Perdón? ya la conozco. Ah, Necesito qué que bueno. ya, sí, pero yo aquí checo la plataforma. Sí, sale. Sí, pues Ok, ya thank you, sería see you. todo por hoy. Igual nada más le explico, Janine, cómo. You're welcome. See Sí, you. sí, Have a sí. nice Creo que sí. evening. Good night. Bye. Bye. Ay, ese no. Ah, yo le puse hace ratito live class. Ahí es donde tengo que entrar a la videollamada, ¿no? Correcto. Pero Pero después de que le no. da clic, tiene que después darle clic en el botón de acceder. Ajá, sí. Ajá. Entonces, estamos aquí, este es el curso. Entra a Leave Class, le carga esto y aquí en acceder, aquí entra la videollamada. Aquí usted Sí, puede encontrar. pero ujú. Ajá, dígame. Eso es precisamente lo que me aparecía, pero solamente me salían las grabaciones. O sea, Cuando le daba clic ya aquí nada, en acceder, ¿no entraba la videollamada? no. Aquí se supone que, vamos a ver qué me hace. Le doy clic en acceder y sí, me redirige a la videollamada, mire. Me puedo salir De otro todas día. maneras, el link que les pasé ahorita a WhatsApp es el mismo que siempre se va a utilizar. Como es el mismo del botón de acceder, Ajá. si no puede acceder desde la plataforma, igual con que entre a ese link, siempre va a entrar a la misma videollamada. No va a cambiar el link, Ah, ok, ok. ¿sale? Ajá. Sí, siempre es el mismo, como se le haga más fácil. Y ya una vez terminado y todo, aquí les estoy subiendo yo las diapositivas y los videos. Ujú. Así como le aparece, a un ladito del video viene la fecha y esta fecha representa las Ajá. diapositivas. Se le da un clic
ya le abre las diapositivas en Google Drive. Las puede descargar, o verlas aquí mismo en línea, como a usted se le haga más fácil. Ah, ok. Muy bien. Listo. Ujú. Y la otra, el libro. Déjame ver dónde le decía que estaba el libro para que también si lo quiere Ujú. descargar. Sí. Ok, mire, sí, en la primera sección donde dice Getting Started, primero Ajá. tiene los tutoriales para poder trabajar pues, sobre la plataforma y después viene aquí una carpeta que se llama TOEFL Book and Audios. Si usted Ajá. entra, aquí le aparece el link. Puedes descargar el libro de este link Ajá. y para descargar los audios también los puede descargar desde este link. Ah, ya. Ujú. ¿Ok? Ok. Sí, entonces aquí viene todo el material. Repito, los audios también, no es nada diferente. Todos los audios son los mismos que vienen aquí en su curso. La única diferencia es de que Ajá. pues ahí con el libro usted los tiene que resolver y revisar por su propia cuenta y la plataforma pues ya le hace todo eso. Ah, ok. Pero Ujú. sí, aquí lo encuentro, en Getting Started. ¿Ok? Aquí está. Ok. Ujú. Sí, sí, sí. Pues eso sería todo. Y nos vemos el viernes, ¿no? El, Espérame. El próximo martes. el martes, ajá. Ajá, sí, 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 perdón. Martes de la próxima Bueno, semana. ¿Sale? Have a nice muchas weekend. gracias. You're YouTube. welcome. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.